Bienvenidos a aquellos que lo siguen a Iglesia Reformada Durazno. Una vez más, mi nombre es Gustavo Rodríguez. Estamos una vez para estudiar la Escritura juntos con los hermanos aquí presencialmente. Y bueno, aquellos que nos siguen pueden también estudiar la Escritura en directo o en directo, ¿verdad? Sabiendo que, bueno, lo bueno es que la palabra de Dios se sigue predicando y se sigue enseñando. Y bueno, y para eso estamos, ¿verdad? Para eso el Señor nos eligió. Antes de comenzar a estudiar, vamos a orar para que Dios dirija este mensaje y se glorifique. Padre, bendito que estás en los cielos. Gracias, bendito Dios, por ser tan bueno y darnos la oportunidad un día más de estudiar tu palabra, para que hoy en este día tú nos hables y nos trate. Trata a tu iglesia aquí en Durazno, Padre amado, para que podamos ser mejores cristianos y podamos parecernos más a Cristo. Ayúdanos, Señor, a glorificarte más y a honrarte y servirte mejor en esta ciudad donde tú nos has puesto. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con la carta de Pablo, ¿verdad? La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16. Vamos a entrar al capítulo 16, del versículo 1 al 16. Vamos a ver si podemos cubrir todo. Bueno, Pablo, el título del mensaje, Pablo está haciendo la conclusión de la carta, ¿tá? Y bueno, el tema del mensaje es el saludo de Pablo a los hermanos. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 16, versículo 1 al 16. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, que como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, y en los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y su madre y mía. Saludar a Síncrito y a Frigonte, a Hermas, Petrobas, Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Fílogo y a Julia, Nereo y su hermana a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con los santos. Os saluda toda la iglesia de Cristo. Amén. Un poco difícil los nombres, ¿verdad? Estamos muy habituados a estos nombres. Un poco difícil de leer. Pero bueno, podamos decir, ¿por qué Pablo puso estos nombres, verdad? ¿Por qué Dios puso estos nombres? ¿Por qué Dios permitió que se pusieran en su palabra estos nombres? Bueno, lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo Dios nos hace ver cada cosa que pone en su palabra es importante. Bueno, vimos el miércoles pasado, Pablo estaba ansioso de ir a Roma, ¿se acuerdan? De ir a ver a los hermanos en Roma, pero él estaba en Corinto y él quería ir a Roma, pero él quería llevar una ofrenda a los hermanos pobres de Jerusalén, ¿se acuerdan? El que vimos el miércoles pasado. Entonces Pablo escribe esta carta en Corinto, donde estaba él. Quería ir a Roma, pero primero iba a ir a Jerusalén a llevar la ofrenda, ¿verdad?, a estos hermanos. Y después de dejar la ofrenda, iba a ir a España
y iba a pasar por Roma. Vimos también que al final Pablo fue a Roma, ¿no? Pero fue como preso, ¿verdad? Pero tuvo un privilegio de estar preso, una prisión domiciliaria, donde él podía atender a los hermanos, ¿verdad? Estaba encadenado a un soldado romano, sí, pero estaba en una casa y donde él podía atender a los hermanos, ¿verdad? Aquellos que querían verlo y él podía enseñar la palabra. Bueno, vimos el amor de Pablo, ¿verdad? Que tenía hacia los hermanos, el amor de Pablo hacia estos hermanos de Jerusalén, los pobres. ¿Se acuerdan que dijimos que se torció su viaje por 1290 kilómetros de Corinto para ir a Jerusalén a llevar esa ofrenda? Bueno, esos kilómetros lo hizo, ¿verdad? Por amor hacia los hermanos. Y también tenía algo especial esa ofrenda porque esa ofrenda la había juntado las iglesias gentiles para los hermanos judíos. ¿Tá? Y el deseo de Pablo, aparte de ayudar a estos hermanos, también el deseo de Pablo era unir la iglesia gentil con la iglesia judía, ¿verdad? Entonces, los gentiles fueron bendecidos por los hermanos judíos. ¿Por qué? Porque llevaron el evangelio a los gentiles. Y los gentiles, bueno, bendecían a los hermanos judíos con ofrendas, ¿verdad? Y eso era lo que Pablo quería que vieran tanto los hermanos gentiles como los hermanos judíos. Pero ahora Pablo va cerrando su carta y va diciendo, bueno, empieza a saludar y habla de esta hermana Febe, versículo 1, capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea. Bueno, Pablo, ¿por qué habló de esta mujer? ¿Por qué habló de estos hermanos ahora que vamos a tratar de cada uno de ellos? Bueno, Pablo comienza a hablar de esta hermana, bueno, Febe, y bueno, ¿para qué? Para que veamos lo que era una verdadera cristiana, ¿verdad? Una cristiana consagrada al Señor, que servía. La palabra Febe, o sea, el nombre Febe significa brillante, radiante. Y así su carácter como persona, así era Febe, ¿tá? Era brillante y radiante, era una buena hermana. Pablo la llama diaconisa. Bueno, era simplemente una sierva de Dios. Bueno, eso es lo que quiere decir diácono, y diaconisa o diácono quiere decir siervo o sierva. Y bueno, y esta mujer tenía las características de una diaconisa, de un siervo, de una sierva, ¿verdad? Que la Biblia dice. Y bueno, las características están en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice, y estos también se han sometido a prueba primero. O sea, no es que cualquiera podía ser diácono, cualquier cristiano puede servir. Ya acepté a Cristo, soy cristiano. Ah, vine a servir, precisamos uno acá que sirva. No, dice Pablo, sometan a prueba, a ver si tiene fruto, ¿verdad? Digno de arrepentimiento. Entonces ejerzan el diaconado, después de ser puesto a prueba, ejerzan el diaconado. Si son, ¿qué? Irreprensibles, ¿verdad? Si son irreprensibles. Versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bueno, esta era la característica que tenía que tener una diaconisa. ¿Tá? Bueno, así esta Febe, esta hermana, la tenía. Por eso Pablo la exalta, ¿verdad? Era una persona honesta, no andaba entremetiéndose en las cosas de los demás, no era calumniadora, no andaba hablando de los demás, sino era sobria, ¿verdad? Era una persona que estaba pendiente de las cosas de Dios y fiel en todo, porque todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Nadie tenía que decir nada de esta hermana, nadie tenía que señalar a esta hermana, porque esta hermana era fiel al Señor. Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, esta hermana ejercía bien el diaconado. Por eso Pablo la exalta, ¿verdad? Como hermana. Entonces vemos esta hermana que cumplía con todos estos requisitos que Dios exigía. Bueno, y en este tiempo sigue igual los mismos requisitos, ¿verdad? ¿Quiere ser diaconisa? ¿Quiere servir al Señor? Bueno, sí, si tiene estos requisitos, puede, obviamente, que primero tiene que creer en Cristo, ¿verdad? Y haber nacido de nuevo. Pero también en tu vida, después de ser creyente, tiene que tener estar a prueba, ¿verdad? Por la iglesia, tiene que estar sometida a prueba y ver sus frutos. Bueno, y si los frutos de él son dignos de un cristiano, bueno, se le debe dar, ¿verdad? Para servir al Señor. Estamos hablando dentro de la iglesia, ¿verdad? Ya una persona que se convierte a Cristo ya puede servir al Señor, ya sale a la calle y puede predicar el Evangelio.
no precisa el permiso de nadie para predicar el Evangelio, ¿verdad? Ya lo tiene el permiso de Dios. Cualquier cristiano que se convierta sale y predica el Evangelio, porque es lo que el Espíritu Santo surge, ¿verdad?, de nosotros, hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a mirar a Cristo. Bien, en este tiempo de la iglesia primitiva, las hermanas, lo que hacían eran cuidaban a los hermanos enfermos, cuidaban a los pobres, ¿verdad? Cuidaban a los extranjeros, cuando venían hermanos extranjeros a visitar, bueno, las hermanas eran las encargadas de, bueno, de aprontarle, ¿verdad?, dónde se iban a quedar, hacer la comida, a los hermanos que estaban presos, ¿tá? Y también estas mujeres se encargaban de instruir a las mujeres más jóvenes y a los niños. Estas ancianas se encargaban de instruir a los jóvenes, a las mujeres más jóvenes y a los niños. Miren lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, Febe era un ejemplo de hermana, ¿tá? ¿Se entiende? Bueno, ¿para qué el Señor la puso a esta hermana aquí en la Biblia? Bueno, para que las hermanas de hoy en día miren a esta mujer, ¿verdad? Que, bueno, no hay mucho sobre esta mujer en la Biblia, pero si Pablo la exalta es porque tenía todos estos requisitos, ¿verdad?, que Dios le exigía. Bueno, vemos a esta mujer que amaba a Dios. Bueno, una mujer que ama a Dios, ¿qué va a hacer? Va a imitar, ¿verdad?, a servir a Dios, a servir a los hermanos. Siempre, según el amor que le tengas a Dios, es el amor que le tienes a los hermanos. Porque Juan lo dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, se va a notar en el trato entre los cristianos. Y esta hermana amaba a los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cuidaba y los trataba, ¿verdad? Bueno, en el tiempo de la primera iglesia, donde estaba esta hermana Febe, muchas veces quedaban viudas las mujeres, ¿tá? Y la iglesia la sustentaba. La iglesia era la que le daba el sustento diario y la cuidaba, le daba un techo, le daba comida. Bueno, pero no solamente quedaban ahí, bueno, la iglesia le daba todo y ellas se quedaban acostadas. No. La iglesia sí le daba todo, pero ellos trabajaban, ¿tá? Trabajaban para el Señor, trabajaban para la obra. Y aún siendo ancianas, ellas estaban involucradas en la obra de Dios. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Es hoy en día. Lo mismo hoy en día. Los requisitos no han cambiado, ¿verdad? Entonces, tanto para el hombre como para la mujer no hay jubilación. Para el cristiano, hay que trabajar hasta... El trabajo del cristiano es hasta la muerte, hasta que nos llamen a casa. Romanos capítulo 16, versículo 1. Lo cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Bueno, Febe era de Cencrea, una ciudad portuaria en Corinto, donde Pablo estaba escribiendo la carta al romano, ¿verdad? Y ella era la responsable de llevar esta carta. Ella, Febe, era la que tenía que llevar la carta a Roma. ¿Tá? Ella estaba en Corinto, en la ciudad de Cencrea. Bueno, y esta ciudad, muy probable que se cree también que fue la iglesia de Corinto, que esta ciudad portuaria se crea, ahí en esta ciudad abrieron una iglesia, la iglesia de Corinto. ¿Tá? Entonces Pablo estaba ahí escribiendo la carta, discipulando, ¿verdad? Entonces iba a usar a esta hermana, mientras que él iba a ir a Jerusalén, mandaba a Febe a llevar la carta, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo necesitó de ayuda. Pablo necesitó ayuda de mujeres. Aquellos que hablan de las mujeres, ¿verdad? Que muchas veces dicen, bueno, la mujer simplemente está para hacer 2 o 3 cosas. No, acá vemos que Pablo usaba a esta hermana, ¿verdad? La usó, él mientras iba a hacer otra cosa, ella iba a hacer un trabajo muy importante, que llevara la carta a la iglesia de Roma. Bueno, hoy en día está exactamente lo mismo, la iglesia formada por hombres y mujeres. Bueno, todos somos clave para la obra del Señor. Lo único que la mujer no puede hacer es predicar a la congregación. Después la mujer puede hacer todo lo que puede hacer un hombre, ¿verdad? Pero para que vean que muchas veces dicen, bueno, Pablo es machista, ¿tá? Porque no deja predicar a las mujeres, ¿tá? Pero vemos que Pablo usó mujeres y lo vamos a seguir viendo. Bueno, la iglesia primitiva juntos trabajaban hombres y mujeres,
No es porque yo soy mujer y vos sos hombre, vos tenés que hacer el trabajo. No, no. Trabajaban en conjunto, hombres y mujeres, ¿verdad? Hoy en día la iglesia tiene que ser igual, ¿verdad? Dios nos dejó su Biblia, su palabra, para que nosotros lo imitemos a la primera iglesia. Porque en la primera iglesia todos trabajaban, todos servían, los que estaban avalados por la Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 16, versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, Febe no solamente ayudó a Pablo, sino ayudó a muchos, ¿tá? A muchos. Vemos el amor de esta hermana, ¿verdad?, hacia Pablo, y el amor verdadero hace. Vemos que esta mujer tenía amor, ¿tá? Por eso, no es que, Señor, dame más amor. El amor ya está. El amor lo tenemos, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo ya nos da la capacidad de amar. Somos nosotros que tenemos que hacer, mover este cuerpo y hacer. Bueno, dice que amas a Dios, tienes que amar a tu hermano, ¿verdad? Estás sirviendo a Dios, vas a servir a tu hermano. Es así de simple. El amor hace. Y vemos que esta mujer hizo, ¿verdad? Y quedó plasmado aquí en la palabra como ejemplo de una buena servidora y diaconisa de Dios. Romano, capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Bueno, Priscila y Aquila eran colaboradores de Pablo, ¿verdad? Que se conocieron en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. Habla, ¿verdad? Cuando Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Pero por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bueno, se cree que Aquilas y Priscila se convirtieron, ¿verdad?, en amigos de Pablo, ¿verdad?, cercanos a Pablo, porque claro, ellos tenían el mismo oficio que Pablo, hacían tiendas. Y Pablo estaba ahí, ellos vienen corridos de Roma porque Claudio no quería ningún judío en Roma, y entonces ellos vienen a Corinto. ¿Y quién estaba en Corinto? Pablo. Y Pablo se encuentra con ellos y se hacen amigos, y Pablo en el futuro se convirtieron esta pareja en el equipo de Pablo, trabajar para la obra misionera, ¿verdad? Y tanto así fueron que hasta arriesgaron su vida por Pablo y por los hermanos. Acá vemos otra vez, el amor hace. Ay, yo te amo tanto, vos no sabés cómo te amo. Bueno, ¿qué haces por el hermano? ¿Qué haces por Dios? Es algo, ¿verdad?, donde tenemos que examinarnos, ver a estos hermanos en la primera iglesia, todo lo que hicieron, y bueno, mirarnos hoy nosotros acá como iglesia en Durazno, qué estamos haciendo para Dios, ya que cantamos y hablamos que amamos al Señor. Bueno, esta gente hasta muchas veces arriesgó su vida, dejó familia, dejó hasta su casa por el Evangelio. Entonces, la persona más nombrada de estas dos, de Priscila y Aquila, ¿verdad? La más nombrada es Aquila en la Biblia, parece más veces nombrada, ¿verdad? Pero bueno, es probable que Pablo conoce a esta pareja y ya eran cristianos, ¿tá? Ya eran cristianos. Ellos vinieron desde Roma, como dije hoy, y bueno, si ya vinieron desde Roma, ya la iglesia estaba formada. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Eso es lo que se cree. Esta pareja sale de Roma en el año 49 después de Cristo, y era cuando gobernaba Claudio, cuando dio el decreto que no quería ningún judío en la ciudad. Bueno, y ahí se conocieron con Pablo y se empiezan a trabajar juntos, tanto así que, bueno, empiezan a hablar del Evangelio y empiezan a estudiar, y Pablo empieza a discipular a esta pareja y se convierte en el equipo de Pablo para ser los misioneros, ¿verdad?, los ayudantes de Pablo. ¿Qué hizo esta pareja para con Dios y para con Pablo? Bueno, miren lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 4. Romanos capítulo 16, versículo 4. Que expusieron su vida por mí, y a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ellos ayudaron a todas las iglesias de los gentiles. Acá no era que no, ¿acaso soy la iglesia? ¿Qué nombre de tu iglesia? No, no. Acá iban y ayudaban a los hermanos, no importaba, ¿verdad? No importaba si eran pobres, si eran ricos, no es como ahora, ¿verdad? Que hoy en día, lamentablemente, el mundo se ha metido dentro de la iglesia y según el estatus social que tú tengas, es como te tratan dentro de la iglesia.
pero acá no existía, la iglesia primitiva no existía, ¿verdad? Estas cosas. No había acepción de personas, no practicaban el pecado. Y hoy en día tampoco debe pasar lo mismo dentro de la iglesia. Bueno, esta gente arriesgó su vida para ayudar a los hermanos. Bueno, puso su vida en peligro para ayudar a los hermanos. ¿Puede decir Dios de nosotros eso, de la iglesia acá en Durazno? ¿Verdad? Porque es lindo examinarnos, no mirar a otro lado. Nosotros también somos una iglesia nueva. Bueno, ¿qué estamos haciendo para el Señor? Dios puede decir lo mismo. Tengo la iglesia reformada de Durazno que están dispuestos a dar su vida por mí y por el Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este hombre Peneto se cree que se convirtió con una predicación de Pablo, ¿verdad? Y Pablo, después de convertido, lo discipuló. Romanos capítulo 1, versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Bueno, se cree que este Peneto estaba ahí, ¿verdad? En la iglesia. Este discípulo, o sea, esta persona que con la predicación de Pablo se convierte, Pablo lo discipula y este hombre se va a Roma. Por eso Pablo está tan tranquilo. ¿Por qué? Porque hay discípulos de él, que él enseñó, gente que él enseñó y la dejó en distintas partes, ¿verdad? Gente que estuvo con Pablo y conoció a Cristo, bueno, capaz que por motivo de trabajo o por motivo de familiares tuvieron que ir a otra tierra, ¿verdad? Y Pablo estaba tranquilo que en tal ciudad estaba fulano, el hermano que se había convertido y que él había discipulado. Ahora, ¿se dan cuenta de la importancia de que es discipular a una persona? Porque no sabemos, hoy podemos estar juntos aquí, ¿verdad? Podemos estar discipulando nosotros que somos padres a nuestros hijos, nuestros hijos se convierten, mañana nuestros hijos por razones de la vida o de trabajo también se van a otro lado, a otro país, y sabemos que ellos van a ir a tal país, van a ser fieles al Señor. ¿Por qué? Porque le enseñé la palabra de Dios. Por eso es muy importante no solamente predicar el Evangelio, sino también cumplir la otra parte, discipular, porque esa es la otra parte del mandamiento del Señor, ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bueno, ojalá que lo estemos nosotros discipulando a alguien, ¿verdad? Porque si no, yo le predico el Evangelio, bien. ¿Y a quién estás discipulando? A tu esposa, a tus hijos, a tu, no sé, a tu familiar, a tu amigo. ¿A quién estás discipulando? Enseñándole las Escrituras. Es algo para también, como iglesia, examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, Peneto se cree que se convirtió en Asia Menor, ¿tá? Que hoy sería Turquía, en Asia Menor, en la predicación de Pablo. Y bueno, y este hombre se fue ahí a Roma y estaba ahí, por eso Pablo le manda saludos. Que por eso Pablo le llama, vamos un poquito para atrás, el versículo, amado mío, que es mi primer fruto. Estoy en Romanos capítulo 16, versículo 5. Dice que es mi primer fruto de Acaya para Cristo. Es mi primer fruto, ahí lo está diciendo. ¿Se entiende? Que Pablo, por la predicación de Pablo, ahí en Acaya, se convirtió, o sea, en Asia Menor. Entonces Pablo hizo un discípulo. Continuamos, Romanos capítulo 16, versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Vemos que esta hermana María, otra mujer más. ¿Ven? Otra mujer más. Hay más mujeres que hombres. Creo en el saludo. Vemos que Pablo exalta a las hermanas fieles, ¿se dan cuenta? Bueno, esta hermana María trabajaba hasta agotarse para la obra de Dios. Ella, por lo que da a entender Pablo, que fue una de las fundadoras de la iglesia de Roma junto a Priscila y Aquila, fueron personas que fueron consagradas a la obra, ¿verdad? Y se esforzaron a lo máximo para trabajar a Dios, para trabajar para Dios. Bueno, Dios puede decir de nosotros lo mismo. Llevamos 2 años trabajando, llevamos 2 años como iglesia. Bueno, ¿cómo estamos trabajando para el Señor? Como María, incansable, terminamos muertos. Sí, termino muerto, sí, pero ¿de qué? Sí, termino muerto de trabajar para mí, termino muerto de mirar televisión, termino muerto de mirar para afuera o de trabajar para mi familia, pero acá no está hablando que María trabajaba para ella. María trabajaba para el Señor. Bueno, sí hay que trabajar, sí hay que ayudar, pero lo primero es trabajar para el Señor. Vemos esta hermana,
¿verdad? Que Pablo pone aquí, que trabajaba de día y de noche y se agotaba. Su servicio al Señor, su servicio al Señor era muy, se exigía mucho ella, ¿verdad? Bueno, podemos decir nosotros lo mismo como esta hermana. Romanos capítulo 16, versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Bueno, Andrónico y Junias se cree que podrían ser esposos, ¿verdad? Porque Junias podría ser un nombre de mujer. Pablo dice mis parientes, o sea, no son parientes en la carne, sino son judíos, ¿verdad? Son judíos. No, la Biblia no dice que tengan un parentesco, ¿verdad? Que sean parientes de sangre, sino puede ser que sean solamente parientes por el tema que eran judíos. Bueno, Pablo, ¿dónde los conoció? En la cárcel. Cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Porque antes, bueno, voy a la cárcel por ser cristiano. ¿Y a quién íbamos a encontrar en la cárcel? A cristianos. Porque ¿quién estaban presos? Por predicar el Evangelio. Los cristianos. Bueno, hoy en día, si seremos privilegiados nosotros como iglesia, que conocemos a los cristianos por campamentos, o vamos a, no sé, por internet, vemos a otra iglesia, a otros hermanos, y ahí los conocemos, ¿verdad? Por Zoom nos conectamos y hablamos con los hermanos, estudiamos con los hermanos juntos, por cursos por internet. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, acá, pero en el tiempo de la primera iglesia no era así. Bueno, ¿dónde iban a conocer los fieles cristianos, los que amaban a Cristo? En la cárcel. En la cárcel estaban los amados cristianos que amaban a Dios y servían. Bueno, Pablo conoció a esta pareja ahí, en la cárcel, ¿verdad? ¿Y por qué estaban ahí? Por predicar a Cristo. Bueno, y esta pareja, Andrónico y Junias, eran muy amados por los apóstoles, o sea, eran conocidos ya por los hermanos de Jerusalén. Bueno, antes que Pablo se convirtiera al cristianismo, estas personas ya se habían convertido en Cristo, en Jerusalén, con los apóstoles. ¿Ah? Por eso Pablo también les manda saludos, también estaban en Roma. Romanos capítulo 16, versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Este nombre Amplias era muy común que le pusieran a los esclavos en el tiempo de Pablo. Y se cree que era un esclavo en la casa de César, en lo que habla Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 22, ¿verdad? Bueno, vemos también que Pablo no hace distinción de personas. Era un esclavo. Muchos dicen, ay, va a saludar a un esclavo. Sí, Pablo saludaba a un esclavo porque era un hermano. Era un hermano. Y lo amaba en Cristo también. Romanos capítulo 16, versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Estos hermanos estaban colaborando con Pablo en la obra. No era que Pablo estaba solo, sino que tenía un equipo, ¿verdad?, de evangelio, que trabajaban para el evangelio, y ellos se movían, no estaban estáticos, sino que ellos estaban colaborando con Pablo, ¿verdad?, colaborando con Cristo Jesús en el evangelio, y eran del equipo de Pablo, y estaban en Roma. ¿Se dan cuenta? Como Pablo tenía su gente también trabajando, no solamente él mandaba la carta, sino había dejado gente de él dentro de la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 10, saludad a Peles, aprobado en Cristo, saludad lo de la casa de Aristóbulo. Uno de los más grandes estudiosos de la Biblia cree que Aristóbulo no era un creyente, sino que era el hermano de Herodes Agripa, el primero. O sea, sería nieto de Herodes el Grande. Gente que, bueno, lo había ayudado a Pablo, ¿verdad?, en sus servicios a Dios. Muchas veces Dios usa a los incrédulos también para ayudar a sus hijos. Y bueno, se cree que este hombre era un incrédulo que ayudó a Pablo. Por eso Pablo también saluden. Si llegaba a ver a este hombre, salúdenlo de parte mía. Que estoy bien, díganle. ¿Se entiende? Esta gente también ayudó a Pablo, ¿verdad? Y Dios usa a incrédulos para ayudar a sus hijos. Nosotros lo sabemos bien, ¿verdad? Tenemos un negocio, bueno, ¿y quién va? ¿Todo cristiano? No, la mayoría son gente inconversa, ¿verdad? Que va a comer. ¿Por qué? Porque Dios la manda. Romanos capítulo 16, versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a lo de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y Heredión era pariente de la familia de Herodes, por eso el nombre, ¿verdad?
Heredión. Pablo le llama a mi pariente. Bueno, también se cree que era judío, que era un judío, Heredión. Narciso se cree que era uno de los secretarios del emperador en la casa ahí de gobierno, ¿verdad? Del emperador Claudio. Vemos que los que gobernaban el imperio romano, entre ellos también habían cristianos, ¿tá? Sirvientes, esclavos, secretarios, muchos eran cristianos. Vemos que el evangelio no estaba preso, sino que el evangelio continuaba haciendo su obra, ¿verdad? Bueno, Pablo se encargó de eso, ¿verdad? De discipular y enseñar, y bueno, como dije, por motivos laborales, tenían que irse, y bueno, y ahí quedaban en la iglesia y servían en esa iglesia, o estaban sirviendo en la casa de César. Bueno, y ahí también se estaba predicando el evangelio. Romanos capítulo 16, versículo 12, dice: saludad a Trifenas y a Trífosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Bueno, se cree que Trifena y Trifosa eran hermanas mellizas por sus nombres, ¿verdad? Lo que significa delicada y refinada. Eso es lo que significa el nombre de estas dos hermanas, que eran mellizas. Pérsida es un nombre en honor a Persia. O sea, las personas era muy común de ponerle el nombre en la ciudad que vivían, ¿verdad? Bueno, este era un lugar de origen donde también Pablo dice que, perdón, el lugar de origen de Pérsida era Persia, ¿tá? Entonces Pablo lo que dice es que ella ha trabajado mucho, ¿verdad? Da a entender que ya era anciana de edad, ha trabajado, o sea, ya hizo cantidad de cosas, muy mayor para las otras mujeres, ¿verdad? Así que sería una anciana donde Pablo también la saluda. Romanos capítulo 16, versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces Rufo se cree que era uno de los hijos de Simón, de Cirene, el que llevó la cruz de Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue crucificado en el camino, ¿se acuerdan que vino Simón de Cirene y cargó la cruz? Bueno, Rufo se cree que es el hijo de Simón de Cirene. Bueno, es muy probable que esta familia se haya salvado directamente del Señor Jesucristo. Eran fieles al Señor. ¿Ah? Entonces Pablo lo menciona en esta carta porque los hermanos de Roma lo conocían bien. ¿Por qué los hermanos de Roma conocían a Rufo? Bueno, porque se cree también que cuando Marco escribió el Evangelio de Marco, ¿verdad? ¿Dónde lo escribió? En Roma. ¿Ah? ¿Quién estaba al lado de Marco? Rufo. Entonces era muy conocido este hermano Rufo. Y es probable que Rufo estuviera con Marco, ¿verdad? Cuando Marco escribió el Evangelio de Marcos. Por eso Pablo dice en el versículo 13 de Romanos: escogido en el Señor. Escogido en el Señor. Lo que nos da a entender que era uno de los creyentes más conocidos por su gran servicio a Dios. Ojalá que también Dios diga de nosotros aquí lo mismo que Rufo, ¿verdad? Que seamos conocidos por nuestro servicio. Que en esta ciudad de Durazno estamos aquí no simplemente para estar viviendo, sino estamos conocidos por nuestra fe, por nuestro servicio a Dios y por el amor que le tenemos a Dios y a nuestros hermanos. Y es lo que Dios quiere, ¿verdad? Para eso Dios nos salvó. Romanos 16:13 dice: su madre y mía. Romanos 16:13 dice: su madre y mía. No era que era madre biológica de Pablo, ¿verdad? Sino que muchas veces, y que Rufo era su hermano, sino que muchas veces Pablo fue cuidado por la madre de Rufo, ¿verdad? Bueno, se cree que algunos viajes misioneros estaba esta señora, ¿verdad? Y Rufo, y siempre acudieron a Pablo y lo trataban como un hijo. ¿Se dan cuenta? El amor que tenían los cristianos en aquel entonces, ¿no? Bueno, por eso que la iglesia crecía. ¿Por qué? Porque se amaban a Dios, servían y se amaban los unos a los otros. Se congregaban, amaban estar juntos, orando, estudiando las escrituras, para después salir afuera y hacer. ¿Se entiende? Bueno, por eso el Señor añadía personas. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba activa. Si nosotros no nos movemos, simplemente oramos porque la ciudad de Durán no se salve y no hacemos nada, no sé, Dios no va a bajar a predicar el Evangelio. Dios nos puso a nosotros, a los cristianos aquí en esta ciudad, para predicar el Evangelio, enseñar la Escritura, vivir el Evangelio, ¿verdad? Y hacer discípulos. Y eso es lo que se encarga la iglesia, hacer discípulos. Bueno, como iglesia
tenemos que ver a quién estamos discipulando, a quién estamos enseñando la palabra. Romanos capítulo 16, versículo 14. Saludad a Síncrito, a Flegonte, Hermas, a Petrobas, Hermes y a los hermanos que están con ellos. Estos hermanos, tanto hombres y mujeres que servían en la iglesia de Roma, eran respetados líderes en la iglesia de Roma. Eran líderes. ¿Tá? Bueno, vemos que este hombre de Dios, el apóstol Pablo, uno de los, bueno, se cree, ¿verdad? Aparte del Señor Jesucristo, que era perfecto, Pablo no era perfecto, era un hombre como nosotros, ¿verdad? Con imperfecciones, que luchaba con el pecado, pero fue uno de los mejores teólogos que existió, ¿verdad? En la Biblia, del Nuevo Testamento. Uno de los mejores, pues, el Señor lo capacitó, ¿verdad? Y bueno, y no solamente él se capacitó solo, sino que capacitó a otros, ¿verdad? Y así, capacitando a otros, logró el trabajo que Dios le había mandado, porque es el trabajo que Dios nos ha mandado. Bueno, ojalá que nosotros como iglesia también pasen los años y nos digan, oh, allá está el hermano respetado, fulano de tal, qué bueno, mandarle saludos. Ese hermano fue el que me enseñó la palabra. Ese hermano la hermana aquella fue el que me recibió en su casa y me atendió y me dio de comer, me cuidó. Qué bueno, ¿cómo estará la hermana fulana que me ayudó, me dio sustento diario que yo no tenía, me dio ropa que yo no tenía? ¿Verdad? Qué bueno que otros cristianos después nos reconozcan, ¿verdad? Cuando pasen los años como Pablo. Pablo, no es que lo reconocían a Pablo, sino que Pablo reconocía a esos hermanos como buenos cristianos. Ojalá que nosotros también nos reconozcan igual, como buenos cristianos aquí en Durazno. Romanos capítulo 16, versículo 15 al 16. Saludad a Fílogo, a Julia, a Nereo y su hermana Olimpas y todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, o saluda toda la casa, todas las iglesias de Cristo. Bueno, Pablo está saludando, ¿verdad?, a estos hermanos también, diciéndole, bueno, hermanos, también lo están saludando todas las iglesias, a ustedes. Y bueno, Pablo pide que se salude con un ósculo santo, ¿verdad? Bueno, ¿qué era un ósculo santo? Era un saludo tradicional judío, que se besaba en la frente o en la mejilla. Y esta costumbre continuó en la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia lo practicaba. Bueno, muchos cristianos cuando se convertían, gentiles, también, se saludaban, iban y veían que se saludaban con un beso, ¿verdad? Un beso santo, le dice Pablo, y también se practicaba, ¿verdad? Bueno, y ese beso era un signo de aceptación. No es que, bueno, no es como el mundo nos ha enseñado, ¿no? Dame un saludo de lejos nomás, tipo japonés, ¿verdad? De lejos así agachar la cabeza, hola, y ta. No, los cristianos se saludan con un beso, porque se aman, están deseosos de verse, ¿verdad? No se dan, como el mundo ha enseñado, un golpe de puño, ni bueno, de lejos ya, no te quiero tocar. No, vemos que los cristianos se amaban, y los cristianos se aman hoy en día, por eso quieren estar juntos, ¿verdad? Sí, es un beso santo, se respetan, pero se aman, se cuidan, se protegen, bueno, y también sirven junto al Señor. Es la única manera. Este hombre como Pablo fue uno de los mejores estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Que Dios usó. Bueno, pero Pablo no trabajó solo, necesitó gente para que también lo ayudaran en su ministerio. Vemos que el ministerio no es solamente de una persona, hasta el mismo Jesucristo vino a la tierra y dejó 12 hombres. No dijo el Señor, bueno, ya hice mi ministerio y me voy, ya está, con lo que ya hice ya está. No, él dejó 12 hombres, para que de esos 12 hombres hicieran más discípulos y continuaran trabajando para el Señor. Bueno, ahora estamos nosotros, ¿qué tenemos que hacer lo mismo? ¿Verdad? Somos una iglesia pequeña que tenemos que preparar a otros para que salgan también y predican el Evangelio. Bueno, como cristianos, ¿verdad? Tenemos que dar el ejemplo. Bueno, ven en nosotros eso, cómo nos queremos, cómo nos amamos, los inconversos que vienen y se congregan con nosotros, los niños que están mirando, bueno, ven cómo nos amamos los unos a los otros y se van a acordar después y decir, oh, papá y mamá, cómo se amaban con los hermanos, cómo se saludaban, cómo se cuidaban, qué lindo. ¿Saben qué? Eso es lo que atrae, no la teología. El mundo lo que atrae es el amor, porque el mundo anda buscando amor.
El mundo busca amor en el fútbol, busca amor en la droga, en el alcohol, en las mujeres, en los hombres. Pero cuando ven un grupo de cristianos que se aman y se respetan, se cuidan, eso llama la atención. No, el mundo no viene por la teología que tengo, porque el mundo no conoce la teología de la Biblia. El mundo lo que busca amor, busca cuidado, protección. ¿Y dónde lo va a encontrar? Cuando ve a cristianos que se aman y se cuidan, ¿verdad? Como la iglesia primitiva. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía almas. ¿Por qué? Porque había amor, había servicio a Dios, se servían los hermanos los unos a los otros, ¿verdad? Ojalá que nosotros podamos actuar igual que esta iglesia primitiva, ¿verdad? Y vemos Pablo que tampoco hace excepción de hermanos. Pablo está saludando gente que trabaja en la casa de César, que estaban arriba, y también estaba saludando a esclavos, estaba saludando a reclusos que estuvieron con él. ¿Se dan cuenta? Porque para Pablo y para nosotros no hay, no, es la iglesia del color tanto, esta es la iglesia de los blancos, esta es la iglesia de los rojos. No, no, no. Para el cristiano somos hermanos, todos somos hermanos, ¿verdad? Y no debemos hacer acepción de personas, sino amarnos y cuidarnos, así como Cristo nos cuida y nos ama, ¿verdad? Así también nosotros debemos hacer como Él hace con nosotros. Bueno, que ven los incrédulos en nosotros, que notan en nosotros, ven el amor que tenemos los unos a los otros, como Pablo lo tenía por los hermanos, y los hermanos como lo tenían en gran estima a Pablo, que lo cuidaban y lo protegían. Bueno, ojalá que también nosotros podamos hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él nos conoce, ¿verdad? Como dice Juan capítulo 10, versículo 3, dice que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas la llama por su nombre y la saca. El mismo Señor conoce sus ovejas por nuestro nombre. Bueno, vemos a Pablo también, él saludó a cada hermano por nombre, por nombre, por nombre. ¿Por qué? Porque los conocía, ¿verdad? Los conocía. No es que, bueno, aquel una vez estuvo conmigo allá, pues, no me acuerdo el nombre. No, no, Pablo los conocía, tuvo trato, vivió con ellos, ¿verdad? Lo amó, lo amaron. Y eso queda grabado en la cabeza, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo también nos conoce por nuestro nombre. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos conoce qué hacemos, qué no hacemos. Él conoce todo en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, y cuando hay amor también, el cristiano se preocupa. Che, ¿qué de la vida de fulano? De cristiano, ¿verdad? ¿Qué es la vida de sultano? Che, ¿cómo estará el Señor? ¿Sigue sirviendo? ¿Sigue sirviendo al Señor? ¿Qué está haciendo tal hermano? Son pruebas de amor, ¿verdad? Faltó fulano a la reunión de oración. Che, ¿sabes algo vos? No. ¿Y vos? Tampoco. ¿Y vos? No. ¿Se entiende? Que a veces estamos demostrando cero amor, frialdad, apatía, ¿verdad? Por las cosas de Dios, apatía por lo que le pasa a mi hermano, a mi hermana. Y tendremos que trabajar en nuestra vida, ¿verdad? Y poder ver el amor que tenía Pablo a los hermanos y el amor que tiene Cristo a su iglesia, dando su vida por nosotros. Ahora nos toca a nosotros sacrificarnos por los demás, ser compañeros con los demás, ¿verdad? Bueno, ya somos esclavos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Estamos para servir. Dios quiera que podamos cumplir esta misión que Dios nos ha dado en esta ciudad de Durazno, para poder ser luz, y eso es ser luz, amor. Ya lo tenemos, ya está el amor. No podemos pedir más amor, ya lo tenemos. ¿Verdad? El que tiene el Espíritu Santo ya tiene el amor. Y dice la Biblia que ya dio el amor, y nos dio a raudales. ¿Para qué? Para que nosotros lo demos a los demás, ¿verdad? Y lo podamos compartir con los demás. Para eso estamos en la tierra, para eso está la iglesia, para expandir el amor de Dios con los demás y con los hermanos. Bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por todos estos nombres que tú nos has dejado, estos cristianos fieles que ayudaron al apóstol Pablo a tu obra, en la expansión del Evangelio. Señor, ayúdanos a nosotros, Padre, a hacer lo mismo, a poder ser fieles en lo poco que podemos hacer. Fieles, Señor amado, oh Dios, a tu Evangelio, fieles a amar a tu palabra, obedecerte, amar a los hermanos, servirla, amar al prójimo, que es lo que tú quieres y es lo que tú nos has mandado en esta tierra, en esta ciudad de Durazno. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Padre amado, a demostrar a nuestros hijos cómo nos amamos, para que ellos, cuando crezcan, también deseen ese amor, ese compañerismo cristiano. Oh Padre, ¿cómo no te vamos a adorar?
Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos estos nombres para que podamos estudiarlos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir, aquellos que comparten, pero también gracias por orar. Por favor, sigan, continúen orando por nosotros para continuar predicando la palabra y que el Señor se exalte, ¿verdad? No en la predicación mía, sino en su vida, cuando ustedes hagan lo que Dios les ha mandado hacer, ¿verdad? Juntos, cada uno de nosotros hacer lo que tenemos que hacer para la obra del Señor. Muchas bendiciones y que pasen bien.